Qué bueno, mire. Yo creo que los padres pues están contentos porque sus niños están escalando. Dios le ha dado esa bendición a la iglesia de que podamos pues tener una clase para cada edad. Así que están siendo instruidos en la palabra del Señor. Hermanos, fíjese que desde que comenzó la creación, desde Génesis hasta Apocalipsis, los que hemos leído la Biblia no me dejarán mentir, que Dios siempre está insistiendo en que leamos sus mandamientos, ¿o no? Que los guardemos y que los pongamos por obra. Y Jesús, cuando ya Él aparece manifestado, dice: el que oye estas palabras y las hace, yo lo voy a comparar, dijo Jesús, a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y cuando vinieron los vientos, las tempestades, dice, golpearon la casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, hermano, la perseverancia en la meditación de la palabra y en la práctica le da al creyente madurez espiritual, le da al creyente estabilidad. Ya no lo mueve cualquier viento de doctrina, sino que se mantiene fiel. Bien, buenos días a todos. Dios me los bendiga. Un saludo para cada uno de ustedes. Qué bueno es que han apartado este espacio para meditar en la palabra del Señor. Este es nuestro maná. ¿Da que sí? Este es nuestro maná. Es el pan de Dios que descendió del cielo. Es Cristo. Pero Cristo es la palabra viva. Cristo es la sabiduría. Esta es la palabra escrita. Y mire qué interesante que Dios exigió que se escribiera. ¿Para qué? Para que no solo aprovecharan los de la época en que Él la reveló, sino que hoy en el 2025 nosotros también seamos edificados a través de la palabra. Como ustedes saben que la literatura no ha venido, entonces nosotros, hermanos, con hermano Etilio, de mutuo acuerdo, decidimos, hermanos, estudiar la epístola de Santiago. Son consejos bien prácticos. Y este día pues vamos a pedirle al Señor que Él nos hable Él. Dios es un Dios amoroso, ¿verdad que sí? El hombre, hermano, golpea. El hombre a veces, la palabra del hombre sin el Espíritu de Dios golpea. Son como golpes de espada, dice la palabra. Pero cuando el Espíritu Santo habla, qué suave le dice las verdades a unos el Espíritu de Dios. Porque Él es papá de nosotros. Y la idea es que cada día corrijamos el carácter, corrijamos nuestro caminar, porque vamos hacia un lugar de perfección. ¿O no? ¿Cuántos van hacia la gloria eterna? El camino del evangelio termina en la gloria eterna, pero aquel lugar es muy perfecto. La presencia de Dios es muy perfecta, es perfecta. Entonces Dios nos está preparando a través de la palabra para que tengamos la estatura de estar allá. Así que bienvenidos a la escuela dominical. Vamos a orar. Padre celestial, bendecimos, exaltamos y glorificamos tu nombre. Hoy nos has dado, Señor, este segundo domingo de marzo, 9 de marzo. Nos has dado vida, nos has guardado. Y gracias por la paciencia que tienes con nosotros, Señor. Somos ovejitas que con facilidad nos queremos salir del redil y andar en terrenos fuera del campamento. Pero esta mañana, Señor, al abrir los ojos y ahora que estamos sentados aquí, queremos tranquilizarnos. Queremos meditar en ti. Queremos disfrutar de tu presencia, adorarte y glorificarte. Queremos reconocer que tu fidelidad para con nosotros es grande. Así que esta mañana, Señor, nos sentamos como María a tus pies
Y pedimos al Espíritu de Dios que nos enseñe, que nos eduque, que nos discipline y que nos ordene. Porque yo necesito, Señor, que tú ordenes mi vida. Así que esta mañana, Padre, nos encomendamos en tus manos y que seas tú el que hables. Gracias, Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Amén. Bien, abra sus Biblias en Santiago capítulo 1 y ahí vamos a estar meditando esta mañana en la palabra del Señor. En nombre de ustedes, hermanos, saludos. Mandamos saludos a los hermanos que se están conectando a través del en vivo en el Facebook y también por YouTube. Quiero decirle que la iglesia, pues, Dios nos ha bendecido. Tenemos un internet que logra levantar las dos plataformas, son muy pesadas, la de Facebook y la de YouTube, pero está saliendo a través de las dos. Y si usted pues tiene familiares en otro lugar, y dígale, mira, conectate ahí con la iglesia. Afuera no nos llamamos Iglesia Damasco, nos llamamos Templo Damasco. Si usted busca Iglesia Damasco, le van a salir un montón que no somos nosotros. Pero si usted pone Templo Damasco, sí, le va a salir nuestra transmisión. Y ruego al Espíritu de Dios que hable a nuestras vidas esta mañana. Amén. Bien, tenemos Santiago capítulo 1. Bien. El tema de hoy es la verdadera religión. ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Será el Islam? Es probable que el Islam sea la plataforma del anticristo, porque los que asesinan a evangélicos es el Islam. Y que no le tiemble el corazón porque así es. Sí, si usted oye de muchos cristianos que están siendo martirizados, son territorios del Islam. Y creo que el enemigo más grande de Dios, que es el anticristo, que Dios le va a dar chance 7 años para que se dé, para que él pues va a ser la culminación del reino de la mentira. Entonces es probable que la plataforma sean ellos, pero ¿será la verdadera religión? No. ¿Será el hinduismo con su sincretismo religioso? Tampoco. ¿Será el cristianismo? Va. Hoy Santiago nos va a decir cuál es la verdadera. Así que vamos a hablar acerca de eso. La verdad central dice: los cristianos pueden beneficiarse de las pruebas permaneciendo fieles a la palabra de Dios. Los cristianos pueden beneficiarse de las pruebas permaneciendo fieles a la palabra del Señor. Y el versículo clave, que antes se llamaba el versículo de oro, se encuentra en Santiago 1:22. Como ya tiene abierto usted ahí el capítulo 1 de Santiago, solo leamos el versículo 22. Ahí está cerquita. Gloria a Jesús. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Una vez más, quisiera que me acompañaran a leerlo. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos
a vosotros mismos. ¿Qué nos está diciendo Santiago? ¿Cuál es la clave de la palabra de Dios? Que no solamente la oigamos, sino que también la pongamos en práctica. En otras palabras, cuando salgamos de acá, tenemos que ir meditando seriamente qué vamos a cambiar. O si no, darle gracias al Señor porque algo que dice la Biblia es exactamente lo que yo estoy haciendo y ahí tenemos que decirle gracias, Señor, ¿verdad? Pero si hay algo que cambiar, hay que cambiarlo, hermano. Mire, el mundo está en constante cambio y los creyentes todos los días aprenden. Como dijo aquella cantante argentina, todo cambia. Todo cambia. Lo único que no cambia es Dios. Entonces nosotros, hermanos, que ya tenemos 60, 70, 80, 15 años, 20 años, nosotros estamos en continuo aprendizaje y tenemos que crecer espiritualmente. Quizás físicamente ya topamos, vea, tal vez para los lados, pero espiritualmente debemos crecer. Entonces, eso es lo que dice la esencia del capítulo, del versículo que leímos. Otra vez, pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entremos ya en materia porque ya llevamos varios minutos. Leamos los primeros versículos del 1 al 4. Yo leo el 1:1. Dice: Santiago, siervo de Dios, mire cómo se presenta, y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Léame el 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa. Bien, esta carta es breve, solo tiene 5 versículos, capítulos. Hermanos, este Santiago no es el apóstol que anduvo con Cristo. Este es uno de los hermanos de Jesús. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando Jesús comenzó, ni los hermanos creían en él. Juan 7, si usted lee Juan 7, se va a llevar la sorpresa de que sus hermanos no creían en él. Por ahí por Mateo y Marcos se va a dar cuenta que un día él está predicando y llega la mamá con sus hermanos a traerlo. ¿Sabe? Bueno, y le dice, ni a María, porque hay que llevar a Jesús. Es que está fuera de sí, le digo. ¿Cómo les decimos aquí a los que están fuera de sí? Pues son locos. No creían en él. Pero cuando él resucitó, Santiago se convirtió a su hermano. Aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y Santiago llegó a ser el pastor general de la iglesia de Jerusalén, ¿verdad? Entonces, hermano, él escribe esta carta. Se cree que es de las primeras cartas que se escribieron, porque se escribió en la década del 49, del 40 al 50. En ese momento, hermanos, hace poquito acababan de matar a Esteban. Y se había desatado. ¿Cuántos han leído Hechos capítulo 2, 3, 4, 6, 7? ¿Verdad que en ese momento cuando mataron a Esteban dice que comenzó una persecución, que los creyentes de Jerusalén salieron huyendo porque los estaban agarrando y algunos los estaban matando? No se habla de todos los creyentes, no, la Biblia no da registro de todo, pero solo dice que comenzó una persecución bárbara. ¿Quién encabezaba esa persecución? Saulo, un muchacho educado a los pies del mejor de los maestros que había en esa época, un hombre muy respetado. ¿Cómo se llamaba? Gamaliel. Entonces, hermano, hubo un montón de evangélicos que salieron huyendo y muchos, como tenían el Espíritu de Dios, pues sabían que tenían que salir adelante.
Pero algo otros estaban pensando, y yo, bueno, ¿yo en qué me metí si yo ya tenía mi religión judía? Me meto a este evangelio y comienzan a perseguirme. Y parece que en esos días ser evangélico era lo peor, porque había una persecución en la nación de Israel, en el territorio de Israel. Los perseguían los altos dirigentes religiosos, los fariseos, los ancianos de la ley, los sacerdotes. Ellos comandaban la persecución. Pero también de repente el Estado, el imperio comenzó a perseguirlos. Entonces, en ese ambiente, en ese entorno de persecución, el hermano Santiago escribe la carta. Entonces, le estoy explicando esto para que le haya sentido a lo que dice, porque si usted los primeros versículos, es una gran contradicción lo que está diciendo. Dice, hermanos, dice, cuando a ustedes les agarren un cipote y se lo metan a la cárcel, agárrenlo con sumo gozo. O sea, algo contradictorio. Pero vamos a ver por qué el hermano Santiago, inspirado por el Espíritu de Dios, está diciendo eso. Entonces, hermano, es tremendo cuando alguien pues experimenta una pérdida. Pero que el hermano Santiago diga de qué gozo, que en medio de la persecución nosotros tengamos gozo, pues a la mente humana parece contradictorio. Pero la Biblia está llena de ejemplos de grandes siervos y siervas del Señor que en medio del sufrimiento se gozaron. El caso que se me viene a la mente es Pablo y Silas en Filipos. ¿Qué hicieron ellos en medio de la gran persecución? Alabaron a Dios cuando las heridas todavía las tenían abiertas, los habían azotado. ¿Y la medida cuál era, hermano? 39, 40 menos 1. Y dicen de que esos latigazos, hermanos, era un látigo que tenía 3, dicen, vea, 3, yo no los vi, 3 pitas que tenían por ahí, pero al final tenían huesos incrustados. Entonces, cuando le caía el primer hacialazo al condenado, le rompían la piel. ¿Cómo habrá sentido Jesús esos latigazos, hermano? Piense. ¿Tenía razón Jesús de estar preso porque había cometido pecados y delitos? Él no había cometido ni uno. Pero le cayeron los 13. Pero realmente, ¿para quién eran esos 39 latigazos? Para usted y para mí. Y el Señor lo sufrió, ¿verdad? En un acto de redención. Entonces, mis hermanos, el hermano Santiago ahora nos plantea eso, ¿verdad? Y ya les digo cuáles eran las situaciones. Entonces, las palabras de esta carta, hermanos, así como fueron oportunas en ese momento, porque ellos necesitaban desesperadamente una palabra de esperanza, mientras se esforzaban por vivir su nueva fe en el mundo malvado. Esto quiere decir, hermanos, que venir a los pies de Cristo no nos garantiza que ya no vamos a tener problemas. Ya no nos garantiza que vamos a estar cómodos, que no vamos a tener aflicciones económicas, que ya no nos vamos a enfermar, que la gente nos va a felicitar porque nos hicimos evangélicos. No, no es así. No es así. Vemos de que la situación desde que comenzó el evangelio, mi hermano, fue duro. Para comenzar, mataron al líder. Mataron al fundador del evangelio de Cristo Jesús. Pero nosotros tenemos razones poderosas que al tercer día resucitó de los muertos. Y hoy vive por los siglos y está con nosotros en este lugar esta mañana. Son promesas de Él. Yo estaré con vosotros. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, así como esa gente, los hermanos del primer siglo necesitaron esta carta, hoy la necesitamos nosotros. Porque el que no tiene una situación, tiene otra. Y ahí vamos, ahí vamos. Pero se presentan situaciones en nuestra vida, enfermedades, escasez, sequedad espiritual y tantas cosas. Acuerde que usted está rodeado, hermano, de enemigos. Aquí no estamos en el cielo todavía. Estamos en la tierra.
Y tenemos tres enemigos poderosos que están tratando de sacarlo de ruta a usted. El diablo, que el Señor lo reprenda, el mundo que nos rodea y nuestra propia vieja naturaleza que todavía no ha recibido cuerpo glorificado. Pero tenemos tres poderosos aliados. ¿Quiénes son? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno y están con nosotros, ¿verdad? Entonces, mire qué tremendo lo que sucedió. Entonces, hermanos, la persecución en ese momento era intensa. Pero, pues hoy, nuestro país, hermano, no tiene una persecución estatal como la tienen países en África, en Asia, donde los estados son musulmanes y es prohibido pues que alguien practique otra religión, sino solamente el Islam. Y el que no lo hace, pues el que no se somete, lo matan. Aquí no. Aquí quizás la persecución viene por otro lado. Aquí quizás el problema no viene de afuera. Aquí el problema como que sale de adentro. Cuando nosotros, hermanos, nos sentimos débiles en una vida de oración, cuando nos sentimos débiles en la meditación de la palabra, cuando pensamos y repensamos para ir a la iglesia y congregarnos, ahí, hermanos, hay un ataque fuerte del enemigo a nuestra estabilidad espiritual. ¿Cuánta razón tenía nuestro Señor cuando le dijo a los discípulos: velen y oren para que no caigan en tentación? Porque el espíritu está dispuesto, les dijo el Señor, pero la carne es débil. Entonces, esa es la famosa lucha espiritual que el creyente tiene todos los días, ¿verdad? Afuera con las huestes de maldad y adentro con nuestra vieja naturaleza que no quiere orar, que no quiere leer la palabra, que pone pretextos y que hace su agenda, y en las agendas a veces no está el culto, no está la hora de oración, no está la madrugada para levantarse. Es la agenda de la carne. Pero los creyentes tenemos armas poderosas para vencer. Amén. Y prepararnos para este momento. Entonces, hermano, dice el hermano Santiago: hermanos míos, en la presentación de él ya la vieron, ¿verdad? Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. 12 tribus que están en la dispersión. Esto quiere decir que él le estaba escribiendo a los judíos que se habían convertido. Ojo con eso. Él estaba escribiendo a los judíos que se habían convertido, porque la persecución no era para los gentiles que se convirtieron después. No. La persecución fue para los judíos. ¿Cuántos sabían la mañana que el Espíritu Santo vino? La Biblia dice cuántos estaban reunidos. Habían 120. Ahí no habían gentiles. Todos eran sangre judía. Y cuando Pedro termina el mensaje que predicó esa mañana, ¿cuántos se convirtieron al Señor? Eran 3,000, imagínense. 3,000 de los más duros, hermano. Usted no le puede llegar a discutir a un judío piadoso o seguidor de su fe que él necesita de Jesús, si está leyendo la ley que le dio Dios a Moisés. Esa es la base del judaísmo, que es nuestro Antiguo Testamento. Y si usted llega, lo más probable es que le salga. O sea, ellos estaban tan arraigados en su doctrina que solo el Espíritu Santo podía convertir 3,000 judíos de su ley, de su religión, al evangelio de Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo lo hizo, porque Él es Dios todopoderoso. Entonces el hermano Santiago comienza diciendo: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y sigue diciendo: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Bien, oiga cómo le llama a él: que la persecución y los problemas que estaban llegando a la vida de los hermanos era a causa de su fe, de su militancia. No los estaban persiguiendo por otra cosa, porque eran guerrilleros, porque habían cometido un delito. No,
La causa de la persecución es por la fe que tenían. Y quiero decirle que hoy es igual. Por la fe que usted tiene, mi hermano, muchas veces a ustedes pueden verlo mal. Especialmente en aquellas familias, hermanos, donde solo usted es cristiano. Y resulta que el resto de la familia quizás son católicos o son mormones o pertenecen a otra secta. Entonces, hermanos, para una familia de esas que tradicionalmente todos han pertenecido a una determinada religión, que uno de ellos se convierta al evangelio es un problema. Ya te hiciste loco, ya arruinaste la familia. Y hay otros que son más radicales, que en la noche o en la semana que el hermano empieza a ir a la iglesia, un día a las 11 de la noche haya su ropita en la puerta afuera, que ya lo sacaron. Dejaste de ser parte de nuestra familia porque te metiste con los locos de los evangélicos. Y aquí no queremos eso. Hermano, ha pasado, ha sucedido que las familias han reaccionado mal porque uno de los miembros ha abrazado la fe de Cristo. Entonces, Santiago es bien directo, le dice, hermanos, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago lo ve de otro modo. Hermanos, dice, Dios ha permitido eso porque quiere que ustedes practiquen la virtud de la paciencia. Entonces, hermanos, cuando nos hallemos en diversas pruebas, primero no nos desesperemos, porque la paciencia es constancia. La paciencia es esperar. La paciencia es no alebrestarse y partir con la primera. Llegó un porrazo fuerte a la familia o a la vida personal, nos pegó un buen sentón, pero cuando pasó el susto hay que ir al altar. Sí. Y mayormente, si usted se da cuenta que lo que le ha venido es porque usted es hijo de Dios o hija de Dios, con mayor razón usted tiene que ir al altar. Vaya, Padre, esto que me ha venido yo no lo puedo resolver y me ha venido por mi fe en ti. Ese es el camino correcto. Pablo, el hermano Santiago está diciendo de que bien clarito, mire, sabiendo que la prueba de vuestra fe, o sea, el ataque a vuestra fe, produce paciencia. Yo creo, mi hermano, de que no hay cristiano que no tenga problema. No hay. Todos, de una o de otra forma, tenemos problemas. Eso quiere decir, hermanos, de que como que las pruebas son como necesarias en el caminar cristiano. ¿Verdad que sí? ¿Qué hacen con los niños cuando empiezan a estudiar y les dan 1 o 2 meses de clase? Después vienen las pruebas. ¿Cuál es la idea? Ver si asimiló. El maestro tiene que hacer un análisis ahí si realmente los niños le están aprendiendo o no le están aprendiendo. Si él se está dando a entender con los niños o no. O tienen niños con algún retraso mental que les está costando agarrarlo fácil. Bueno, hay un montón de razones. O sea, las pruebas siempre tienen muchas razones de ser. Y en el evangelio es igual. Dios quiere ver qué clase de hijos tiene. Se lo repito. Dios quiere ver qué clase de hijos tiene. Cómo reaccionamos. Si el Señor ya nos conoce, Él ya nos conoce, pero muchas veces nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. Muchas veces nosotros no sabemos hasta dónde somos evangélicos hasta que viene la prueba. Usted tiene 2 caminos cuando viene la prueba. O empieza a quejarse con todos, a pedirles oraciones y usted no ora, o ora usted. Pero Santiago nos está diciendo que nosotros debemos enfrentarla. Porque hoy es fácil, hermano, ahí me lleva en cadena. Pues sí, pero uno tiene que orar también. ¿Verdad que sí? Uno tiene que orar. Entonces,
el hermano Santiago nos está diciendo que la vida espiritual no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Por dos razones. Primero, porque Dios necesita que nosotros maduremos espiritualmente. Y segundo, porque estamos en territorio enemigo. Por eso el Señor ha ido a preparar lugar para cada uno de ustedes. Y Él dice, y si me fuere y les preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estáis. ¿Por qué cree que el Señor nos va a sacar de aquí? Porque este es territorio enemigo. Usted está rodeado del diablo, de los demonios, está rodeado del mundo, pero no se preocupe. Cristo ha vencido todas las huestes de maldad. Han sido derrotados por Cristo Jesús. Que no se le olvide. Dice que nosotros somos más que vencedores. Pero eso se refiere a los que oran, no a los que no oran. Eso se refiere a los que tienen su meditación diaria de la palabra. Los que se congregan, bienvenidos. Los que tratan de apartarse del mal y que cuando vienen las pruebas no se ponen todos locos, sino que con paciencia, con constancia. ¿Verdad? Duele, pero así es. Entonces, la mayoría de personas, hermano, pues no nos gustan los problemas, pues. Pero el hermano Santiago dice que hay que regocijarnos, ¿verdad? Mire, lo que hagamos con nuestras pruebas definirá qué clase de cristianos somos. Lo que hagamos con nuestras pruebas definirá qué clase de cristianos somos. Fíjese bien. Entonces, las pruebas siempre van a venir, hermano, de una forma o de otra. A veces, hermanos, las pruebas vienen y golpean nuestras vidas, pero a veces pueden ser tentaciones de parte del enemigo para pecar. Una seducción del enemigo para que nos apartemos de Dios, así como hizo con Eva. ¿Verdad que sí? Fíjese que el enemigo solo pone la trampa, pero somos nosotros, porque agarró la manzana a la serpiente y él va, cométela. ¿A Eva? No. Él solo puso en duda la palabra de Dios. No, es que el día que comamos de eso nos vamos a morir, dijo Dios. No se van a morir, le dijo. El problema es que les dijo así porque el día que ustedes coman de esa manzana, para decir algo, va, van a ser igual a Dios, ustedes van a conocer bien. Entonces le cambió. De ahí lo demás lo hizo Eva. Ya vamos a ver eso. Entonces, hermanos, un verdadero creyente no tiene ganas de fallarle a Dios. Un verdadero cristiano no se le cruza por la mente planificar un pecado porque él quiere agradar a su Dios. ¿O no? Pues si venimos aquí porque nosotros queremos más del Señor. Y no queremos embarrarnos de nada, sino que queremos seguir adelante. Pero la vida cristiana es de pruebas, hermano. ¿Vea? Entonces, algunos dicen que es resultado del pecado, la falta de fe. Pero Santiago dice que todos los creyentes, independientemente de dónde vayamos a qué iglesia, enfrentarán dificultades en la vida. La forma en que respondemos a las pruebas o dificultades produce madurez espiritual. Por eso él dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Fíjese bien, dice el versículo 3 que la prueba produce paciencia. ¿Qué es eso de paciencia? Mantenerse firme mientras el problema está en la casa. Mantenerse firme, aun cuando oremos y los cielos los sentamos cerrados. Toda oración Dios la oye. Hermanos, toda oración Dios la oye. Pero Él sabe cuándo responde. Imagínense, cuando se puso bien grave Lázaro, ¿qué hizo Marta y María? ¿Le mandaron un mensajito a Jesús? ¿Sí o no? El que ama se está enfermo. Ese fue el mensaje. Dígale a Jesús que el que ama está enfermo. ¿Y llegó Jesús? No llegó. Eso debería a nosotros darnos una luz. Él siempre oye. Dios siempre oye.
Pero Él sabe en qué momento va a llegar con un propósito: glorificar su nombre. En cada problema que a usted le llega y usted se lo pone al Señor, Dios quiere glorificar su nombre. En cada enfermedad que le llega, Dios quiere glorificar su nombre. Mire, de repente hoy en marzo le dicen, mire, don fulano, fíjese que hasta aquí va a llegar en la empresa donde usted está. Tenemos problemas, tenemos pérdidas. Bueno, dice usted, pero bueno, con lo que me den del tiempo, mi pasivo laboral, yo voy a salir. Pero le dice, fíjese que estamos quebrados, no le podemos dar nada. No sé a cuánto les ha pasado, porque en El Salvador está pasando, ¿verdad? Tanto con privados como públicos. Y como que las puertas se le cierran. Y como uno estaba bien confiado, con una gran fe en el trabajo, con una gran fe en el dólar, entonces uno siente que el mundo se le derrumba, porque le quitaron el palito episto. Pero un creyente de oración, un creyente que ha sido educado en la palabra y que tiene madurez espiritual, siente el porrazo porque lo siente. Y en la tarde llega a hablar con su señora, fíjate que me echaron. ¿Qué te echaron? No, del trabajo me echaron. ¿Y la colegiatura? ¿Y la universidad? ¿Y la casa que no has pagado? Ahí vienen las aflicciones. Ahí es donde un verdadero creyente le dice, mira, yo no sé cómo Dios va a hacer, pero hoy vamos a tener tiempo de ir al culto. Hoy sí vamos a ir al grupo de crecimiento. Mira, y podemos organizar que nos traigan el culto a nosotros, porque vamos a tener tiempo. Una respuesta es del que confía en Dios y otra respuesta es del que no confía en Dios. Por eso hay que irle quitando la adoración al dólar, hermano. Quítele la adoración al dólar, porque si usted tiene solo su confianza en el dólar, cuando se acabe va a aguantar hambre. Pero cuando usted tiene su confianza en Dios, no va a aguantar hambre, porque Dios se va a encargar de ponerle pan en la mesa. Entonces, por ahí va la lección de Santiago. Por ahí va. O sea que nosotros tenemos que madurar espiritualmente. En resumen, Santiago nos dice, mire, no dejen que las pruebas lo boten. No, mejor permitan que esa prueba que Dios ha mandado, porque las tentaciones no las manda Dios, las pruebas sí. Permitan que esa prueba les haga crecer la paciencia a ustedes. Así dice él, que les ayude, ¿verdad? Entonces, hermanos, la idea es permanecer firmes en la prueba. Los cristianos se vuelven fuertes y pacientes a medida que soportan las pruebas. Ahora bien, en el versículo 4, oiga lo que dice: mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Cuál es la obra completa de la paciencia? Ahí lo dice él. O sea que Dios tiene un propósito cuando permite que me llegue una prueba. Dice, miren, hagan uso de la paciencia, dice el hermano Santiago. Gócense. Y podemos tomar de ejemplo a Pablo y a Silas. ¿Qué hicieron ellos cuando los azotaron, lo golpearon, hicieron un informe que eran guerrilleros, eran dos personas de alta peligrosidad, y le dieron la orden al carcelero que los metiera ¿dónde? Hasta allá adentro? Y como estos son pícaros, les dijo el que le estaba dando la orden, ponerles cadenas en las manos, ponerles cadenas en los pies, y cuando llegue ponerlos en el cepo, una cuestión ahí que tenía hoyos donde metían las manos, y era incómodo. Cuando no hay madurez espiritual, pueden salir frases como, qué bonito lo que me gané por andar de evangélico. Qué bonito lo que me pasó por decir, ya yo acepto a Cristo. Mire cómo me tiene Cristo hoy. Eso es cuando no hay madurez espiritual. Pero cuando hay madurez espiritual, uno hace uso de la paciencia. Dice que a medianoche, porque no podían ni dormir los pobres, así que le dijo, mira, a Silas le dijo, ¿por qué no mejor oramos? Porque esto quizás va a seguir más fuerte. Oremos pues, le dijo. Comenzaron a orar a medianoche, y dice que los presos los oían. Mira, te podés, tu fidelidad es grande. Sí, cantémoslo pues.
¿O no dice así Hechos 16? Dice que comenzaron a cantar y los presos los oían. Hermano, pero estaban con la espalda rota. Les habían dado duro. La multitud los había atropellado. No podían ni dormir de los golpes. La prueba era extremadamente dura, pero ellos hicieron uso. ¿Por qué? Porque sabían que aún en esas condiciones Dios estaba con ellos. Ellos sabían que Dios no los había dejado. Ellos no sabían lo que estaba pasando, pero lo que sí sabían, que Dios tenía control de esa situación. Le pregunto, ¿cree usted que Dios tiene control del momento que está viviendo? ¿Cree que Dios lo va a sacar de esa situación que tiene? ¿Cree que si lo echaron del trabajo, Dios lo va a animar a conseguir un negocio y usted ya no va a ser esclavo de la empresa? Usted no sabe lo que Dios tiene para usted. ¿Qué sabía José? Que con 20 piezas lo vendieron esclavo. El hijo bonito de Jacob, esclavo. Y por una calumnia de la mujer de Potifar, preso. Pero él hizo uso de la paciencia. Y dice que, no dice, pero él oraba al Señor porque Jehová estaba con José. ¿Qué sabía José? Que todo ese montón de pruebas lo estaba preparando para ser primer ministro de Egipto, no siendo egipcio. Dios sigue siendo igual. Dice que Él no tiene pensamientos de derrota, no tiene pensamientos malos para ustedes. Dice que Él tiene buenos pensamientos para cada uno de ustedes. Lo dice Jeremías 29, que Él tiene ganas de darles cosas bonitas, pero Dios no regala sus bendiciones, solo la salvación. La salvación se la regala porque es muy cara, pero las bendiciones son condicionadas. ¿O no? Ay, ese hermano quizás está más cerca de Dios que yo, porque miren cómo lo... No, ese hermano ora y teme a Dios. Y como resultado Dios lo bendice espiritualmente, y por su madurez espiritual puede administrar cosas grandes económicas también. Pero Dios ve que yo no voy a administrar. Si yo no soy un buen administrador, con $100 no me va a dar 1,000. Me voy a ir a embolar. Si yo puedo administrar 1,000, no me va a dar 5, porque yo no puedo. Entonces, hermano, así es la vida, porque si alguien lo ama a usted, es Dios. Y Dios no le va a dar cosas que usted se va a perder en el mundo. Entonces, yo veo el mejor ejemplo ahí, la fe de ellos. Entonces, hermanos, ellos permanecieron, Pablo y Silas permanecieron fuertes. Entonces, ¿cuál es la idea? En el versículo 4 dice: mas tenga la paciencia su hora completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa alguna. Hermano, el final del versículo 4 le dice cuál es el propósito de Dios. Le está diciendo que Dios busca su madurez espiritual. La palabra perfecto y cabal es madurez espiritual, porque no hay perfecto. No, es más, ni crea usted, hermano, que dice: no, yo antes tomaba, ya no voy a tomar. Está bien, está bueno, le va a hacer mucho bien. Yo antes mujeriaba, hoy voy a respetar a mi mujer. Está bien, está bien. Y voy a dedicarle 7 días de ayuno a la semana al Señor. Está bien, se va a poner todo seco, pero está bien. ¿Ya? Mayormente si Dios no lo ha mandado, porque cuando Dios manda, Dios sostiene. No sé cuántos han ayunado que Dios les hace sentir que hay ayuno. Puede ser un día, pueden ser 2 días. No estoy hablando de un mediodía, de 2 mediodías, sino días. Y Dios lo fortalece a uno. ¿Cuántos han tenido esa experiencia? Que usted hace 1, 2, 3 días y como que nada. Yo tuve una experiencia cuando comencé, ya cuando el Señor ya me dijo que me hiciera cargo, allá por el 2012, le dije yo: Señor, yo quiero comenzar. Y pues hice un par de días ahí y viera qué fortalecido andaba. El último día había una revisión de la estrategia. Nos fuimos a la GEO, toda la dirección de grupos de crecimiento, a revisarla. Y al mediodía estábamos revisando. Al mediodía paramos para comer y unos hermanos habían llevado una pelota y nos pusimos a jugar.
Y yo ya tenía varios días de andar en ayuno y andaba con tanta fuerza que hasta después me acordé, ay, sí, yo ando en ayuno, dije yo. Pero cuando Dios no le dice nada, es bueno dedicarle por lo menos un día a la semana al Señor, consagrárselo. Le va a servir para lo espiritual y deje de tragar, hombre. DDT, deje de tragar. ¿Vea? O la dieta verde, ¿vea? Ver de lejos las pupusas. Ver de lejos la pizza y la Coca-Cola. Le va a ayudar. Sí. Pero los creyentes que oran, hermano, y vienen las pruebas, entonces logran el objetivo de Dios, la madurez espiritual. Mire, cuando un creyente es maduro, no lo mueve nada. Que se acabó Damasco, él sigue siendo cristiano. Sí. Que se murieron los pastores, los líderes, él sigue siendo cristiano. Porque no depende de las congregaciones, hermanos. En las congregaciones sabemos de todo. No, esto me dice que yo dependo de una relación íntima con el Dios de los cielos que me ha llamado. Amén. Pero sigamos. Otra cosa que yo necesito para enfrentar las pruebas, lo vamos a leer ahorita. Ya vimos de que hay que crecer en las pruebas espiritualmente. Veamos 5 al 8. Yo leo el 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Y qué dice? Y le será dada. Pero ¿cuál es la condición? Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien te halaga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, el consejo que me da el apóstol es: ¿qué necesito yo para tener éxito? Primero, paciencia. Segundo, sabiduría. No crea que Santiago corta la idea de los primeros 4 versículos y comienza a hablar de otra cosa. No, le está diciendo: y si usted tiene falta de sabiduría, ¿para qué? Para enfrentar lo que ha llegado. Si usted no haya que hacer, dice, no se preocupe, pídasela a Dios. Señor, necesito tu sabiduría para saber cómo voy a enfrentar esta situación que ha llegado. Porque uno, hermanos, o sale huyendo, o se pone a pensar mal de los que han atacado, o le echa las culpas a ellos. Mira, uno tiene un montón de reacciones que hablan de la inmadurez espiritual de un creyente cuando termina diciendo: yo no tengo por qué estar aguantando ese montón de hipócritas en Damasco, yo me voy, que no sé qué, y se va. Solo porque algunos hermanos de Damasco lo pusieron en privado. Entonces, ¿cuál es el consejo de Santiago? Si no haya usted cómo enfrentar la situación que ha llegado y le está doliendo porque los propios evangélicos lo están atacando, pida sabiduría. Hermanos, si esto no es complicado, no hay que ir a una universidad a sacar una licenciatura en teología. Yo creo que es entendible. ¿O no? Pida sabiduría. La sabiduría le va a dar prudencia. La sabiduría le va a cerrar la boca para que no ande pecando hablando de los que lo han atacado. No se ponga al nivel de ellos. Sí, si hay gente en la congregación que lo ataca, que habla de uno, que habla de otro, guarde silencio. Sea prudente, porque acuerde que de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted conoce hermanas o hermanos que solo hablando del pastor, que solo hablando de los diáconos, de los líderes, esa es una mala señal. El problema no es el pastor, ni los líderes, ni la iglesia. Es la abundancia del corazón que hay en esa persona. Entonces dice Pablo, dice Santiago, para enfrentar esa cuestión, dice, pida sabiduría a Dios. ¿Por qué?
porque Dios le va a dar exactamente lo que debe hacer para enfrentar, soportar y dejar que esa situación pase. Y que usted quede entero, que no se quede con resabios de odio, resabios, que no se quede con resabios ahí de aborrecer, y que yo a esa gente no le hablo, y el día de la Santa Cena yo ando viendo dónde está parado aquel, y yo, mejor en el culto de la tarde voy a ir porque en la mañana viene. No, eso es contemplar la vieja naturaleza. Eso es contemplar la vieja naturaleza. Es mejor decirle al Señor que nos dé sabiduría y que su corazoncito esté limpio. ¿Verdad que sí? Entonces las pruebas nos ayudan como creyentes a reconocer nuestra dependencia de Dios. Fíjese bien, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. El 6, ¿cuál es la condición? Pero pida con fe, no dudando nada. Y aquí da una explicación bien certera. Dice, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que ya las conocemos, que son arrastradas por el viento y echadas de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que tenga dudas, que recibirá cosa alguna. El apóstol, el hermano Santiago llama a estos que claman, que piden con duda, hombres de doble ánimo. En otra versión dice lealtad dividida. ¿Cuándo una persona tiene lealtad dividida? Si nos vamos a Israel, eran los israelitas que adoraban a Dios y adoraban a Baal. Entonces, cuando tenían un problema, no sabían si pedirle a Baal o pedirle a Dios, porque ellos estaban seguros que Baal, el Dios de la lluvia, el Dios de la fertilidad, él iba a resolver. Entonces, una persona de doble ánimo en el camino de Dios, hermanos, quiere decir que tiene la lealtad dividida. Sí, o sea, tiene fuerte fe en algunas cosas del mundo y está agarrado a ellas, pero también asiste a la iglesia. Entonces dice el hermano, cuando vienen las pruebas, dice, va a haber duda, no van a saber qué hacer. ¿Vea? Algunos hermanos son tan olímpicos que terminan en la casa de aquellos hermanos que cobran $400 por quitarle una enfermedad. Ahí terminan. Es lealtad dividida. No, usted tiene que tener su lealtad al Dios Todopoderoso, porque un día usted lo recibió como su Señor y Salvador. Dios es suficiente para arreglarle cualquier situación que usted tenga. ¿Sí o no? ¿O tenemos dudas de Dios? No. Dios nos libre de eso, ¿verdad? Entonces, dice el hermano Santiago, dice, no piense quien tal haga, que pida con dudas, que recibirá algo del Señor. Esta es como una advertencia para nosotros. Bueno, entonces, Señor, ¿por qué no estoy viendo yo la respuesta? Hay que ver qué es lo que está pasando, porque hay que orar con fe. Marcos dice, si ustedes claman algo, tengan la seguridad que lo van a recibir y os vendrá, dice Marcos. Le debo el capítulo. Ahora bien, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Oiga bien, el hombre de doble ánimo es inconstante. ¿Verdad? ¿Qué es eso? Una persona que tiene doble ánimo trata de mirar en dos direcciones al mismo tiempo. Son los que tienen la lealtad dividida y sus oraciones no son eficaces y son inestables en todo lo que hacen. Oiga bien, el de doble ánimo es inestable en todo lo que hace. Entonces tengamos cuidado. El hermano Santiago nos está siendo bien práctico con nosotros, ¿verdad? Que debemos ser, pero cabales. Ahora, dejamos el 9 al 11, hacemos un paréntesis y nos vamos al versículo 12. 12 al 15. Ya vimos que hay que gozarnos en las pruebas, ¿verdad? Vimos que Dios tiene el propósito de que tengamos madurez y que hay que pedir sabiduría. Bien, hoy veamos otra situación.
Veamos el origen de las tentaciones. Dice el 12, leemos del 12 al 15. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Si usted ve, ahí en ese versículo están las dos palabras, tentación y prueba. Porque al creyente le pueden venir las dos cosas, tentación y prueba. Y dice el versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Podríamos decir de lo mismo, de la prueba, bienaventurado el varón que soporta la prueba y sale victorioso. Ahora, primero vimos de que nosotros en los primeros versículos, la prueba tiene como objetivo que si la vencemos, dice, crecer en la madurez espiritual. Logramos nosotros la virtud de la paciencia y logramos también nosotros la madurez espiritual y la sabiduría de Dios para resolver toda situación. Pero hay algo más, fíjese. Dice el hermano Santiago que el que soporta la tentación o la prueba, dice, es bienaventurado, porque cuando haya resistido la prueba, va a ser premiado. Hermano, va a ser premiado. Por eso cuando vayamos llegando, dice que Dios nos va a dar un like, Jesús. Bien. ¿Qué más dice? Buen siervo y fiel. En lo poquito me fuiste fiel. Mire, Dios no, eso ya lo hemos dicho un montón de veces. Dios no lo va a premiar, hijo. Quiero darte un diploma, hijo, de reconocimiento por los 52 domingos. No faltaste, un montón faltó en Damasco, pero tú no. Dios no le va a dar diplomas por eso. Mira, hijo, estaba sacando la contabilidad de Damasco y veo que vos has dado más. Así que aquí te tengo un premio porque vos has dado. Tampoco, hermano. Tampoco. Dios va a premiar la fidelidad a Él y a su palabra. Entonces, creyentes, ya sea que vengan pruebas, hermanos amados, ya sea que vengan tentaciones, mantengámonos fiel al Señor, porque todas esas cosas tienen un propósito delante de Dios. No solo madurar espiritualmente, no solo crecer en sabiduría, sino que nos espera la corona de vida. ¿Qué es la corona de vida? La vida eterna con Cristo. Es que mire, hermano, si usted no le da importancia a eso, la alternativa, la segunda parte, es fea. Es tormento eterno, donde la llama no se apaga y el gusano, el alma, no muere. Terrible. Va a ser lugar de tormento. Y la gente no va a ir allí porque eran prostitutas, porque eran homosexuales, porque eran asesinos. No, van a ir allí porque rechazaron la única forma de salvación que Dios tiró, que Dios le dio al hombre, que fue recibir a Jesucristo. Esa es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Rechazar a Cristo es peligrosísimo. Es el único que nos puede salvar. Entonces, hermano, hoy estamos viendo el 12, ¿verdad? Dice que va a recibir la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y oiga bien, cuando alguno es tentado, mire el origen de la tentación. No diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, oiga bien, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ay, hermano, que el diablo solo pone la trampa. El diablo solo pone el cebo con el anzuelo, la carnada. Pero el que toma la decisión de si peca o no, soy yo. Así dice la palabra. Dejen de estar diciendo que Dios los está tentando. Es que Dios, ¿cómo es posible que lo aceptamos? Imagino yo, ve. Ay, lo aceptamos y resulta que nos están persiguiendo. Y esta prueba es tremendo, que no sé qué. Yo no sé qué está pensando Dios.
¿Cuál fue la razón por la que el hermano Santiago tuvo que poner eso? Es porque posiblemente le estaban llegando algunos comentarios que la gente no estaba entendiendo. Por eso él escribe eso. Y les dice, mire, dejen de estar pensando que Dios los ha tentado, porque Dios no tienta a nadie. Y dice algo bien tremendo, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Así dice, ¿va? O sea, lo que está diciendo es que Dios es tan santo que el mal no lo alcanza. Y como el mal no lo alcanza, no lo puede empujar a que nos tiente, porque Él está demasiado elevado. El mal está aquí. El maligno pone trampas. Y dice, lo que pasa es que cuando el maligno, el diablo, que el Señor lo reprenda, pone la trampa, pone la tentación, lo que se activa es la vieja naturaleza de ustedes. Y se quedan viendo. Y ustedes dicen, una no es ninguna. Ahí ya perdió la batalla. Ay, mañana me reconcilio. ¿Quién sabe si en el momento cae usted con infarto? Y se va a la perdición. No, dice, cuando usted es tentado, es seducido, es atraído por su vieja naturaleza, es tocado. Y si usted sigue, dice el apóstol, entonces va a consumar el pecado y eso lo va a matar espiritualmente. Habla, Padre. Sí. Con Dios no podemos estar poniendo nosotros, es que Dios sabe qué tal cosa, es que Dios, no. Dios lo sabe todo. Y si usted se ha metido a este camino, Dios le da las armas para que no caiga. El que piense estar firme, dijo Pablo, mire que no caiga. Entonces, esta lección, hermanos, es tortilla tostada con carne. Esta lección son frijoles parados, es arroz, esto no es leche. Esto es para que usted se ponga bueno, que deje de ser aguado. Y que le diga, Señor, yo también anhelo estar un día con día. Entonces afírmese en el nombre del Señor. Aleje esas cosas que a usted lo están sacando, porque el diablo lo está seduciendo y ya ha caído fácil en la trampa. Pero esta mañana el Señor le grita, todavía tenés oportunidad. Abandoná esa práctica. Abandoná esa práctica. Y Dios lo va a levantar. Dios lo va a sacar adelante. ¿Por qué? Quiérase a usted mismo, hombre. Quiérase usted misma, está poniendo en peligro su alma. Relaciones ilegítimas, robos y tantas cosas que podemos hacer nosotros la lista. No, hombre, hermanos, son las diferentes trampas que el enemigo pone y uno bien cabal cae como que Juan, vendémela. No, hermanos, Dios nos ha dicho que hay posibilidad que nuestra concupiscencia sea atraída por las trampas del diablo y que nosotros debemos estar pidiéndole sabiduría a Dios y paciencia. ¿Por qué? Porque el que venza la tentación recibirá la corona de justicia. Entonces el cielo no es para todos. El cielo no es para todos. Ay, perdóneme. A Damasco puede entrar las veces que quiera, pero al cielo no. Y si puede agarrar a una así, póngale sus señales, se los permitimos. Póngale ahí Misael Salas. Aquí me siento yo, está bien. Y si alguien se la quiere quitar, pelee por su silla, pero no entra al cielo. Porque los únicos que van a entrar son los que venzan la tentación. Son los que venzan las pruebas. Pero Dios no lo ha dejado solo, le ha dejado la palabra. Le ha dejado 2 rodillas para que se arrodille. Le ha dejado el conocimiento del ayuno. Tiene a su favor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No está solo, hombre. Vístase de Jesucristo. Vístase de Jesucristo. Vístase de Jesucristo y no provea para los deseos de la carne, lo que dice la palabra. Vestido de Jesucristo dice, no proveáis para los deseos de la carne. Hay una parte que yo debo ponerla. Las decisiones las pongo yo, porque Dios va a respetar la decisión que yo tome. Si yo decido fornicar y adulterar, Dios se va a hacer a un lado y yo me voy a salir del campamento de protección. Espere la suya. Espere la suya. Porque ya se salió de la cobertura del que lo guarda. Sí, por eso Juan dice que hay pecados de muerte. Por los cuales dice, no, yo no digo que pidan. Dice, no, cuando alguien peca de muerte tiene que venir y reconciliarse con el Señor. Ya me metí en otro tema. No estoy bravo, hermano.
No, estoy así para ponerle más énfasis a la palabra, ¿verdad? Gloria al Señor. Hermanos míos, versículo 16. Vamos a ir terminando ya porque, 10. Primero nos dice que Dios no tienta a nadie, pero hoy nos va a decir algo bien bonito. Versículo 16 en adelante, vamos a leer del 16 al 18. Oiga, dice, hermanos amados, mire con qué amor. Amados hermanos míos, no se equivoquen. Lo que viene de Dios es toda buena dádiva y todo don perfecto. Desciéndele de lo alto, del Padre de las luces. Él no cambia. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Hay un atributo de Dios que Él no cambia. ¿Cómo se llama? Es inmutable. Dios es inmutable. Los hermanos que están en el ministerio de salud saben que los virus mutan con facilidad. Nosotros conocemos las mutas, pero por otro lado, ¿va? Pero los virus mutan, de repente son de una forma, de repente son de otra, de repente la siguiente cepa que viene ya está resistiendo los venenos, pero Dios es inmutable. Y para mí es un privilegio y un alivio que Dios sea inmutable. Porque yo no cambio, no los he destruido, israelitas, les dijo en Malaquías. Porque yo no cambio, porque Dios no cambia. La misericordia de Dios me dio el día domingo, el día 9 de marzo. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por su inmutabilidad? Dios es inmutable, no cambia. Su misericordia es para con nosotros, pero está lidiando con nosotros. ¿O no? Si aquí solo rebeldes habemos, hermano. Hermanos, el próximo viernes hay clamor, 3 pelones. Gloria a Dios, está viniendo más. ¿Qué se hace este montón de gente los días viernes? Pero aquí estamos, bien bañaditos, bien comidos, con la familia sana. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Amén. Sigamos pues. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Aquí Santiago les está diciendo lo contrario. Les dice, ustedes creen que Dios los tentó. Dios no tienta. Ustedes son los sinvergüenzas, les dijo. Hablando en buen salvadoreño. Ustedes se dejan atrapar por la tentación. No. ¿Saben que viene de Dios? Dice él. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre. Dios tiene buenos pensamientos para cada uno de ustedes. Dios tiene planes, hermano, para usted. Dios quiere sacarlo de la situación que está y que usted crezca en todos los aspectos. Dios quiere que crezca en lo espiritual, en lo material, en lo financiero. ¿Por qué? Porque Él tiene capacidad para hacerlo. Pero pone condiciones y hoy las estamos viendo. Pues paciencia en las pruebas, sabiduría, ¿verdad? No estar en el lugar de la tentación, sino que salir. Fíjese que en muchos pasajes a usted le dice que se ponga la armadura de Dios y que enfrente. Pero en el caso de la tentación dice, huid de la fornicación. A veces hay que enfrentar y pelear, pero en el caso de los pecados sexuales dice, huyan, no se queden en el lugar, porque van a perder. Entonces el que ama a Dios hace caso, hermano. El que ama a Dios hace caso. El que ama a su carne dice, mañana me reconcilio, pero no hay mañana, hermano. No hay mañana. Sigue diciendo, mire, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Dios le dio la buena voluntad que nos predicaran la salvación y nosotros aceptamos y nacimos de nuevo. Eso es lo que está diciendo. O sea, el mejor regalo, la mejor dádiva, el mejor don que Dios les ha dado es que Él le dio la voluntad, estando destituidos todos, le dio la voluntad de mandar a su Hijo para que predicara la salvación y ustedes han aceptado a Cristo, dice. Y dice Pablo en el capítulo 8, si nos dio a su Hijo amado, ¿cómo no nos dará con Él todas las demás cosas? Ya lo he leído, Romanos 8. Si nos dio a su Hijo amado, que es el tesoro más grande, ¿cómo no nos va a dar frijolitos?
¿Cómo no nos va a dar vestido? ¿Cómo no le va a dar su carrito? ¿Cómo no le va a dar su casa? Hermano, Dios le puede dar todo. Pero primero es el reino de Dios. Lo demás va a venir, dice el Señor, pero por añadidura. O sea que el Señor no le está diciendo, no, es que los creyentes tienen que venir todos arrancados, que ni para el bus tienen. No. Dios quiere que estemos bien. Pues sí, pero que venga de Él la bendición, no de la venta de la cocaína. Que venga de Él. Que Él sea nuestra fuente de toda dádiva y todo don perfecto. Entonces, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra que nos predicaron, para que seamos primicia de sus criaturas. Lo primero de la cosecha. Nosotros creo que ya somos lo último de la cosecha, porque las primicias fueron del siglo I, los perseguidos. No, hermano, mire, si usted se pone en el parque a predicar, nadie le va a decir, algún bolo va a llegar a molestarlo, nadie le va a decir nada. Y nosotros sentadotes aquí que no hacemos nada. Le tengo una invitación. El 2 de abril vamos a ir a las viñas a predicar. En enero estuvimos en el Carmen. En febrero estuvimos en las Victorias. Como 18 almas nos regaló el Señor, fíjese. 510 damasenos nos sentamos ahí. Invito a los indiferentes a que cambien la actitud y nos unamos. Y prediquemos la palabra. Viera qué bonito se siente. Termina el culto y los hermanos, algunos pues, porque la casa es rodante, se les va a ir, se van luego, pero otros no, nos quedamos, platicamos y comentamos de lo que Dios ha hecho. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca y hay que predicar. Nosotros hemos dicho que vamos a seguir predicando y predicando y predicando. Estamos pensando hasta gastar en algunas cosas. Pero sigamos, terminamos, hermano. Y aquí viene el final, el cierre. 19. Por esto, mis amados hermanos, si usted ve en varios comienzos, el hermano Santiago nos trata con mucho amor. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre, o sea, ¿por esto qué? Por todo lo que vimos, tentaciones, pruebas, dificultades. Por eso dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Eso lo hace la paciencia y la sabiduría. Los dos temas que hemos estado repitiendo. ¿Por qué? Porque los de mecha corta, o sea, los que se enojan con facilidad, ellos no obran la justicia de Dios. ¿Ya? Porque la ira del hombre no enseña, no trae la justicia de Dios. Por lo cual, mire de dónde vienen las cuestiones esas. Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra que se les ha sembrado, la cual puede salvar vuestras almas. No, hombre, esto está grande. Esto es de agarrar palabra por palabra para que nosotros lo despeniquemos cuando estamos despenicando los frijolitos, vea, y veamos todo, pero por lo menos agarremos la idea. Por eso, mis hermanos, por esto, la palabra por esto quiere decir por todo lo que hemos hablado en los versículos anteriores, de las pruebas, de las tentaciones, ¿verdad? Dice, todo hombre sea pronto para oír, pero tardo para hablar y aún tardo para enojarse, porque si se enoja, la ira del hombre no trae la justicia. Dios no se manifiesta en un iracundo, ¿verdad? Por lo cual, aquí dice, mire, ¿por qué nos enojamos? ¿Por qué se nos cae la fe? ¿Por qué andamos tocando varias puertas cuando solo tenemos una? Por lo cual, desechando toda inmundicia, ahí va la clave, y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, o sea, la palabra sembrada, la que estamos leyendo, la cual puede salvar vuestras almas. Pero aquí viene el otro consejo. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Qué produce solo oír y no hacer? Engaño, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor, es semejante a alguien que se considera, se ve en un espejo su rostro, o sea, ve que hay una mancha. Él se considera a sí mismo y se ve, pero luego olvida cómo era, o sea, no hace nada. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, ¿cuál? La ley que nos ha dado libertad en Cristo.
y persevera en ella, no es de lecturita y se me olvidó, y persevera en ella, en la ley de la libertad, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este le va a ir bien. ¿Qué dice? Será bienaventurado en lo que hace. Y termina haciéndonos una aclaración. Si alguno se cree religioso, miembro de Damasco, entre vosotros, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal que es vana. La religión pura y sin mancha es, delante de Dios, es visitar a los huérfanos y a la viuda en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Las dos cosas son muy elevadas y solo se consigue cuando nosotros tenemos la palabra de Dios implantada. Oramos, hermano. No sé qué le va a decir usted a Dios. No sé si le va a dar gracias o le va a decir, Señor, hay algunas cositas por ahí, Señor, que cabal, tu palabra me las dijo. Hay que ser honestos y sinceros con Dios. Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesús, queremos darte gracias por la palabra que nos has dado esta mañana. Que sea sembrada, implantada, oh Dios, y que esa palabra sea lámpara a nuestros pies. Ayúdanos. Hoy nos hemos dado cuenta, Señor, a través de tu palabra, que nos amas más de lo que nosotros podemos entender. Ayúdanos, que cuando vengan las pruebas, Señor, en vez de salir huyendo y tocar un montón de puertas, nosotros, Señor, nos armemos de paciencia, pidamos sabiduría y dejemos que tú resuelvas todas las situaciones. Que no salgamos huyendo en las primeras de cambio, sino que veamos qué es lo que está impidiendo, Señor, que tal vez venga la respuesta. Leímos también que hay que dejar toda inmundicia y abundancia de malicia para que la palabra haga efecto. Para que no solo seamos oidores olvidadizos, sino que pongamos en práctica lo que hoy hemos meditado. Ayúdanos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. No sé si entre nosotros, hermanos, haya alguien. Si este mensaje habló a su corazón, quiero dirigirlo en una oración para que usted reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador. Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesús, vengo ante ti para entregarte toda mi vida. Quiero pedirte, Señor, que perdones mis pecados. Yo te he fallado, pero en este momento te entrego, Señor, todo mi ser. Confieso que Jesús es el Señor y creo firmemente en mi corazón que Dios resucitó a Cristo de los muertos. Padre, perdóname. Pido que la sangre de Jesús me limpie de todo pecado. Fortaléceme para poder caminar en el Evangelio. Lo pido en el nombre de Jesús. Si usted hizo esa oración, entonces usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Le invitamos a que se congregue en una iglesia de sana doctrina. Pero si usted decide visitarnos, le voy a dar nuestros horarios. El domingo nosotros nos reunimos a las 8:30 en la mañana y a las 3 de la tarde. El martes a las 6:30, el jueves a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche. El sábado a las 6:30. Le decimos desde ya, bienvenidos. Que Dios le bendiga.